chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal Armando? ¿Cómo están? ¿Qué tal Brian, Agustín, Alejandro, Armando, Eric, Fabricio, Qué Ángel? delicia. ¿Qué tal? Qué bueno chicos, me alegra, me alegra, me alegra mucho. Bien, vamos a empezar, ¿no? Estamos un poquito con problemas de pequeña conexión que tenemos, pero bueno, estamos superando. Un gusto, ¿cómo están? Aquí Gisela, Harold, ya estamos ingresando ya, Javier. Bien, empezamos nuestra materia. ¿Cómo les ha ido? A ver, ¿cómo les fue? Primero, preguntando siempre si es que tienen alguna pregunta de la anterior clase, si es que pues tienen alguna consulta, ¿no? Alguna duda de todo lo que hemos avanzado. Bien, vamos a preparar nuestro material, estableciendo acá primero, bueno, creo que hemos quedado en algo, ¿no? Vamos a ir a ver acá. Vamos a ver dónde hemos quedado. Bueno, estoy viendo qué material hemos hecho la última clase. Ahí estamos. A ver, tenemos acá estructuras básicas. Voy a aperturar el último código. Ahí, muy bien. Bien, vamos a ir viendo nuestro material. Bien, si tienen alguna pregunta, mientras tanto, alguna consulta, o todo está claro. Bueno, aquí estoy viendo el código que hemos trabajado. Eh, Justamente tenemos la plantilla del menú y la estructura, ¿no? Entonces voy compartiendo pantalla y me dicen si estamos en lo correcto. Vamos estableciendo acá. Ahí, vamos compartiendo pantalla. Ya, bueno, esto es lo último que hemos desarrollado. Ya, justamente, pues viendo los conceptos básicos en cuanto al desarrollo prácticamente de menú, haciendo uso prácticamente como se dice, de un conjunto de elementos que se establecen en lo que es programación en C++, manejando lo que son los subprocesos, manejando colores, manejando posicionamiento en pantalla. Ya son los elementos básicos que prácticamente les damos para que ustedes trabajen y bueno, vayan estableciendo sobre el mismo. Habíamos dicho que vamos a hacer pequeños ejemplos para ver la sintaxis prácticamente de algunas estructuras. Prácticamente acá tenemos uno que dice, por ejemplo de las estructuras selectivas. Y bueno, voy a establecer acá y bueno, tenemos acá establecidos elementos. Vamos a cerrar un poquito. ¿Ya? Donde pues habíamos hecho una propuesta, ¿no? De un algoritmo. Bueno, les había dicho, pues jóvenes, si, quién puede y quién lo realice, por favor, pues hay un grupo, por si acaso, Harold, ya, entra, ahí estoy viendo recién el chat, entra al hito 1. En el hito 1 está el link del WhatsApp y está el link de Telegram. Ya, entonces ahí tienes los dos links para poderte enlazar a nuestra materia, para tener los grupos, Caro. Ya está en el hito 1. Entra y me dice si tienes problema, ¿no? Si todo está, no sé si me escuchas, Caro. Ya, ahí está justamente. Ya, muy bien. ¿Quién logró hacer alguien esta propuesta? Bueno, dijimos vamos a hacer, pero si alguien lo realiza, mucho mejor. ¿Lograron hacer, chicos? ¿Alguien hizo?
Nadie está trabajando. ¿Quién logró hacer? A ver, no importa, les he dicho, aunque en C Sharp, no importa, o en Java, no sé, donde el lenguaje que ustedes han llevado. Ninguno. Era que ponga como tarea entonces. ¿Cómo es? Son 30 chicos, ninguno echó. Vean, ahora me van a ayudar. ¿Sí? La anterior clase prácticamente hemos hablado la idea, ¿no? De qué es lo que quiero. Un algoritmo acá establece para justamente introducir, ya, nadie ha hecho, no puedo creer, para introducir las coordenadas de un punto y determinar en qué cuadrante se encuentra. Hemos dicho, pues la circunferencia tiene las coordenadas X y Y, ¿no? Entonces, estableciendo ahí justamente, pues, y ubicando un puntito en cualquiera de los cuadrantes. Entonces, mi pregunta va, voy estableciendo aquí el ejercicio ya con ustedes mismos, ya. Eh, es, ¿Cuándo está en el cuadrante, en el cuadrante 1? Ya, sabiendo que, bueno, en este caso voy a hacer uso de una ayuda, que en este caso vamos a establecer acá. Y bueno, les había dicho, ¿no? La forma de establecer el manejo de la parte de cuadrantes, ¿no? Yo les dije, esta es nuestras coordenadas cartesianas, ¿no? En la que pues establecemos, bueno, vamos a dejar con celeste. Ya luego pues nosotros establecemos el uso prácticamente de nuestras coordenadas. Ya vamos a hacer control Z, vamos a establecer insertar figura ahí, ¿no? Entonces acá por ejemplo hasta ahí, ¿no? Le vamos a decir de esa manera. Ya, luego el otro es de esta manera. Ahí vamos a ubicar a nuestro central, ¿no? Recorren un poquito más. Luego hacemos de aquí. Uy, está queriendo graficar. Muy bien, vamos a venir acá y estableciendo esto, ¿no? Ahí estamos. Listo. Hemos dicho en la anterior clase que este es el eje de cartesiano, ¿no? Que nosotros conocemos prácticamente. Vamos a tratar de ubicar ahí. Listo. ¿Sí? Y vamos a crearnos un puntito. Un punto establece prácticamente, en este caso, el estableciendo acá en el eje de cartesianos, sabiendo que este elemento es el X positivo, el X negativo, el Y positivo y el Y negativo. Así trabajamos en el eje de coordenadas. Mi pregunta va, no digo, ¿cuándo este punto está en el primer cuadrante? Este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿cuándo está acá? ¿Cuándo está acá? ¿Cuándo está acá? ¿Y cuándo está acá? ¿Sí? Esa es la pregunta que les estoy haciendo prácticamente, ¿no? ¿Cuándo está en este cuadrante? ¿Alguien me podría decir? Y justamente vamos a establecer acá. ¿Cuándo está en el cuadrante 1? Cuando los dos valores son positivos. ¿Y cómo decimos cuando los dos son positivos? En este caso digo, ¿no? Cuando X, ¿y cuándo digo que es un valor, cuándo es un número positivo? Cuando es mayor a 0. Exacto, ¿no ve? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer, justamente cuando X es mayor a 0 y Y mayor prácticamente a 0, ¿no? Entonces, acá de la misma manera vamos a hacer para justamente los cuadrantes. Perdón, se me fue acá. Establecemos para los otros cuadrantes. Yo voy a hacer acá, voy a copiar nomás ya para ganar un poquito de tiempo. Ya, de la misma manera, pues voy a trabajar con nosotros, ¿no? Yo digo, ¿cuándo está en el cuadrante 2? Ahora sí me dice. ¿Cuánto está en el cuadrante 2? El 2 sería este, ¿no? Vamos a trabajar. Cuando X es menor a 0 y cuando Y es mayor a 0. Listo, ahí está. Vamos a establecer eso.
¿ya? Luego, en el cuadrante 3, Cuando los dos son menores que 0. perfecto. Entonces eso vamos a establecer acá, ¿ya? Ahora vamos a establecer y finalmente, bueno, vamos a considerar algo más acá, por favor. ¿Ya? Si yo digo X igual a 0 y Y igual a 0, ¿dónde estaría? En el medio. Exacto, en el Punto origen, ¿no? subyacente. El punto de Exacto, origen. En está el en el, origen. exacto, en el origen, ¿no? Y finalmente tenemos lo siguiente, ¿no? Que sería el cuarto cuadrante. Ya, el cuarto cuadrante. ¿Cuándo está en el cuarto cuadrante? Cuando X es mayor a 0 y Y menor. Menor, ¿no es? Simplemente es eso. Esa es la lógica. Pero ahora un punto nosotros vamos a establecer de la siguiente manera, ¿no? Este puntito establecemos porque todo esto está acá, está acá, está acá y está acá. Y esto sería el valor central. Pero no solamente este punto se encuentra prácticamente establecido ya en estos lugares, acá y acá, sino también puede estar aquí. Puede estar en la coordenada X positivo, X negativo, puede estar en el punto Y positivo y Y negativo. Entonces debo considerar esos elementos también, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la condicional para que yo diga está en el eje X positivo? Eso implica aquí, ¿no? Esto aquí. ¿Cuándo está aquí? Ahí. Cuando X es 0. ¿Crees que sea X0? Yes. Ah, muy bien. Sí. X es mayor a Exacto. ¿Ves? 0 y Y igual a 0. Exacto, ¿no? Entonces, cuando X es mayor a 0 y Y es igual a 0. Lo mismo con la misma lógica, ya, con la misma lógica, establecemos también, ya, en este caso, eh, para, el, para establecer, bueno, esto, acá no vamos a decir cuadrante 1, sino vamos a decir justamente coordenada, X positivo, le vamos a decir, ¿ya? Aquí va a ser coordenada X negativo, ¿ya? De nada. Vamos a establecer aquí, ¿no? Coordenada, entonces le decimos X negativo, ¿ya? Entonces, con la lógica que ustedes han establecido, vamos a establecer acá y decimos, pues va a estar en el negativo cuando este sea menor, ¿verdad? Cuando este sea menor a 0 y en este caso Y positivo. Ahora, como se dice, en forma contraria, en forma contraria vamos a establecer las dos coordenadas para, para el Y positivo y el Y negativo, porque puede estar el punto también ahí. Entonces establecemos acá todo lo contrario, ¿no? En el caso de Y, el que va a estar 0 va a ser X y para el positivo va a ser, como decimos acá, mayor a 0, ¿no? Entonces acá también el X para nosotros va a ser igual a 0 y el Y va a ser negativo, ¿ya? Entonces esas son las, digamos, los puntos o elementos que voy a determinar justamente para este ejercicio. Son condicionales, por eso establecemos la parte selectiva, que se puede resolver con de dos maneras. Uno, aplicando simplemente condicionales simples. Ya, cuando yo hago condicionales simples, pues como dice, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 preguntas. 9 condicionales que me determinen en qué cuadrante y todo ese elemento. Pero
¿cómo yo reduzco? ¿O cómo proceso más? Porque eso tengo que analizar, porque los chicos me dicen, bueno, yo he resuelto y bueno, ya está resuelto, perfecto. Pero no solamente pues establezcan de que ya está resuelto, también vean la posibilidad de que se procese rápido, porque esa es la idea. Entonces, ¿cómo hago que se procese rápido? Aplicando lo que son condicionales anidados. ¿Ya? Los condicionales anidados pues prácticamente me van a permitir justamente pues hacer este conjunto de preguntas tomando en cuenta que, como digo, no está aquí, no está acá, no está acá, no está acá, así, no. Entonces, pues por lógica, pues está en la coordenada, pues en la coordenada y negativa. Entonces, lo que hacen las condicionales anidadas es reducirme una pregunta y procesar, obviamente, en forma más rápida. Porque con simple se puede, vamos a tener todo este conjunto de preguntas, ya, y yo les digo, analicen, sí, pues pueden procesarla mejor con una anidada. La que vamos a establecer prácticamente son las anidadas, justamente para resolver este problema. Entonces, ese es el análisis que deben hacer, el por qué, bueno, que como alguien me dice, pero se puede con simple, ya está, pero también hay que pensar en el desarrollo de procesar rápido, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, no sé en qué lenguaje han llevado todo ese elemento, si han llevado en C#, la condicional anidada es justamente el else if, ¿no? Que me permite prácticamente pues hacer una secuencia de preguntas. Las condicionales anidadas son aquellas que tú estableces una unión, podríamos decir, de varias condicionales, sea por verdadero o sea por falso. Entonces, eso es lo que vamos a establecer en este ejercicio, ¿ya? Entonces, para eso yo me estoy creando un subproceso. Cada subproceso puede manejar sus propias variables, independientes a las variables que se tenga en el principal, ¿ya? Entonces, de ahí que yo en esta le voy a borrar, como es otro ejercicio, le voy a borrar esto, ¿ya? Porque en la plantilla tenemos esto, así vamos a tener un poquito más, digamos, de espacio, ¿no? Como que netamente sobre nuestro ejercicio. Bien, entonces, venimos acá y vamos a crear en base a ese análisis nuestras variables, ¿ya? Son dos coordenadas, X y Y, ¿no? Son dos elementos. Bien, entonces, lo que yo debo hacer prácticamente es solicitar, ¿no? Solicitar prácticamente la cantidad, perdón, las coordenadas de las cuales me van a determinar en cuál de ellos está prácticamente. O está en el cuadrante o está en una de las coordenadas. Entonces, empiezo a establecer y solicitar estas variables con un pequeño mensaje inicialmente, code, y vengo el mensaje y le digo, estableciendo acá, y le digo introduzca en este caso valor, mi tecladito a veces se me va, chicos, bueno, disculpad, ya estamos ahí y se me va, introduzca valor de x, ya, vamos estableciendo de x, ya, está punto y coma. Entonces que me dé el valor de x. Esto es un mensaje simplemente. ¿Y con qué pido? Con el comando sin, ¿no? Digo, pues dame el valor de x. De la misma manera voy a establecer para justamente pues el y, ¿no? Estableciendo acá el y. Entonces le voy a decir, deme el valor de y, entonces para determinar. Perfecto. Entonces una vez que ya tengo estos valores, ¿sí? Ambos en x y en y, bueno, empiezo a determinar prácticamente en qué cuadrante está mediante el proceso de condicional anidado. Como les digo, el simple es así, voy a hacer primero un simple, haciendo lo que ustedes me han dicho, ¿no?
En este caso, si x es mayor a 0. Ahora, los operadores lógicos ya trabajamos así, ¿no? Decimos y, decimos acá, y en este caso, estableciendo acá, y mayor a prácticamente a 0. Acá en C++, este operador lógico puedes utilizar de esta manera o puedes utilizar también con el AND, por si acaso, si ven el elemento. El y puedes manejar así como que con los dos operadores ampersand, o puedes utilizar con este elemento que te permite también, ¿ya? Entonces, bueno, una condicional simple es de esta manera, ¿no? Sabemos que en las condicionales simples, si tú tienes una sola instrucción, una línea de instrucciones, no requieres de las llaves, ¿no? Directamente tú puedes establecer como se dice, la respuesta por verdadero. Entonces, donde nosotros establecemos acá code, puedo mostrar el valor de la variable. En este caso, digo, el valor de x y y. Digo, entonces, tomando en cuenta lo siguiente, muestro el valor de x, justamente anidamos acá, vamos a establecer, no sé por qué se me va el cursor a otro lado, y bueno, voy a establecer acá, pueden hacer con comitas si gustan, entonces voy mostrando el valor, luego el valor de y podemos establecer justamente un otro mensaje que vamos a decir acá entre comillitas y le decimos con espacio, vamos a decir cuadrante, en este caso 1, ¿no? Y listo, y puntito y coma. Podemos establecer para un próximo tal vez un salto de línea si es que tenemos algún elemento, ya estableciendo el END. Entonces, de esto tendría que ser 9, ¿no? 9 son 9 condicionales. Esa es una condicional simple. Ahora, pues yo necesito procesar más rápido y evitar una de las preguntas, porque al hacer una condicional, pues se procesa y se tarda más. Entonces, la idea es cómo se establece la estructura de las condicionales múltiples, ¿ya? Entonces digo, si en este caso, pues x es mayor a 0 y y está en el primer cuadrante, ¿ya? Entonces, y si no, else, ¿ya? Y si no, else. Y si no, voy a establecer acá unas llavecitas. Y si no, pregunto por las otras opciones. En este caso voy a establecer algo similar a esto, ¿sí? Voy a preguntar prácticamente si, ya de esta manera es la condicional anidada. Pregunto si justamente x es menor a 0 y y es menor. Voy a utilizar con ambos para que ustedes vean que funciona, ¿sí? Así con esto también. Ya son elementos. Ya, en caso de cumplirse, este estaría en el segundo cuadrante. Establecemos justamente el cuadrante 2. ¿Ya? Y si no, decimos acá, ahí viene justamente la parte anidada, ¿no? Justamente por falso estamos haciendo la anidación. Entonces digo else, ¿ya? Y si no, establecemos, preguntamos ahora, vamos a hacer la consulta por la otra condicional, que justamente la voy a establecer acá, ¿ya? Entonces digo, si los dos prácticamente pues son menores a 0. Eso que implica, pues estos dos elementos están en el cuadrante 3, ¿no? Y bueno, pregunto y digo, y si no, establecemos else, ¿no? Estableciendo acá el mismo nivel. Else. Ya, establecemos ahí. Y bueno, y viene la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta, ahora, acá deberíamos primero haber empezado. Bueno, yo voy un poquito reformular acá. Voy a empezar primero preguntando si en este caso
las igualdades en las condicionales, igual que en el lenguaje que han llevado ustedes, es doble igual en las condicionales. Primero voy a preguntar si está en el origen, ¿ya? Primero pregunto si está en el origen. Entonces acá vamos a decir, vamos a establecer, origen, le voy a colocar directamente acá, origen, porque nos estamos olvidando de ese detalle. Entonces es igual, doble igual. Entonces aquí preguntamos, vamos a ir estableciendo si los dos son mayores, está en el cuadrante 1, perdón, ya acá tendríamos que establecer este mayor, ya, para que esté en el cuadrante 2, así vamos a ir estandarizando. Luego preguntamos acá, ya, estableciendo si los dos son menores prácticamente, ¿no? Si los dos son menores. Y está en el cuadrante 3. Ahora vamos a hacer para el cuadrante 4. ¿Ya? Entonces acá, miren, de esta manera vamos estableciendo la parte de la unidad. Establecemos acá else. ¿Ya? Entonces, vamos a decirle else. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer la pregunta, ¿no? En este caso, para el cuarto cuadrante, para nuestro cuarto cuadrante sería, acá vamos a establecer, ¿ya? Si, este es positivo y este es negativo, ¿no? Establecemos que este está en el cuarto cuadrante, en base a todo lo que hemos desarrollado. Y si no, entonces venimos acá, fíjense, ¿no? Entonces, else. Estableciendo prácticamente, vamos a nivelar, ¿ya? Y decimos, pues ahora tengo que preguntar por, prácticamente por justamente las coordenadas x positivo y y negativo. Entonces hago la pregunta de la misma manera. Hemos dicho que para esto establecemos lo siguiente. Preguntamos si es mayor y en este caso si es igual. La igualdad, como les dije, es doble igual. Si es igual a 0, establecemos prácticamente este elemento, ¿no? Que está, entonces vamos a decir cuadrante, está en la coordenada, perdón. Está en la coordenada, pues le vamos a decir x positivo, ¿no? Y para los otros igual vamos a establecer la misma estructura, ¿no? Vamos a tratar de hacer acá. ¿Ya? Y si no, seguimos acá. Fíjense, seguimos. ¿Ya? Entonces, a este nivel. Y si no, bueno, ¿qué decimos ahí? Preguntamos ahora justamente por el otro cuadrante, o perdón, eje, ¿no? Establecemos si en este caso es ya no mayor, es menor y es igual a 0, entonces va a estar en el eje de coordenadas negativo, ¿sí? Entonces, y si no, establecemos acá, ¿sí? Decimos else, ya. Entonces venimos acá y establecemos, bueno, por la coordenada prácticamente y positivo, ¿ya? Y venimos acá y decimos esto, ¿ya? Si en este caso, al contrario, este es igual a 0, y bueno, se nos va a acabar en 10 minutos, ya les voy a dar enseguida el link, y esto establecemos mayor a 0, ¿no? Y finalmente vengo acá y digo, pues else, ya no tengo que hacer ninguna pregunta. Como decimos, no está en ninguno de ellos, ¿sí? No se encuentra en ninguno de ellos. Entonces, ¿qué implica? Pues está en el y positivo, ¿no? Acá vamos a cambiar primero esto por y, ¿ya? Entonces se encuentra en la coordenada y negativo, ¿ya? Entonces, esa es la, digamos,
la ventaja que tiene en la parte de uso de condicionales anidados, ya que nosotros evitamos de hacer la última pregunta, porque decimos no se encuentra en el resto de los, no se encuentra en el resto de las estructuras, sino entonces, ¿qué implica? Pues está en la última condicional que nosotros queremos. Entonces, esta es la manera de manejar las condicionales anidadas. En cambio, en C# y en los otros, else if manejábamos prácticamente, ¿no? Entonces, de acá nosotros pues vamos estableciendo y vamos a ejecutar. Me dicen si tienen alguna pregunta, ¿no? Esta es la estructura básica de condicionales. Venimos a la 1. Podemos posicionar por si acaso. Ya, entonces valor, por ejemplo, yo le voy a dar, no sé, denme ustedes, números denme ustedes, chicos. Vamos a ver si no hemos fallado. 7. Ya, el 7. Ya, y ¿1? -1, perfecto. ¿En qué cuadrante estaría? ¿Qué debería? ¿Cuál es la respuesta que debería dar? A ver. ¿El cuarto? El cuarto cuadrante. Perfecto, tiene que darme 9 como respuesta. Entonces, hoy. Vamos a ver, enter. Ahí estamos, ¿no? Nos dice, pues, el punto 7.1 está en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, esa es la manera. La idea es ahorita cómo se maneja, ¿no? Tengo que mostrarles cómo se van manejando estas estructuras. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, ¿qué? Ingeniero, una consulta. Dime. ¿Y cómo lo podemos validar para que solo acepten números? Y digamos, si yo ingreso letras, no lo va a leer, ¿verdad? Si ingreso letras, que me aparezca un mensaje de el dato ingresado no es válido. Así, ¿cómo lo podemos validar, ingeniero? Ya, lo que es, tú quieres la validación de datos, ¿no? Ya, Sí. ya. Entonces, para eso tenemos que hacer uso de librerías que justamente establece el manejo de, como que de caracteres. Por ejemplo, bueno, que en C# igual nos ocurre, ¿no? Introducimos y hacemos la conversión prácticamente al tipo de dato que nosotros queremos establecer. Entonces hay que utilizar librerías que nos permitan validar y que nos digan son números, son letras, son elementos que nos va a permitir prácticamente establecer. Entonces lo vamos a utilizar justamente cuando entremos a cadena de caracteres, ya en la validación de datos. Pues ya, porque si no vamos a adelantar un poquito. Entonces, justamente tenemos que trabajar con cadena de caracteres para poder hacer la validación de datos. Como les dije justamente en la anterior clase, es uno de los temas que yo manejo como requerimiento en sus proyectos. Entonces, para que digamos un poquito no desfasemos, vamos a entrar. Voy a tratar de adelantar ya, pero un tanto en el trabajo prácticamente ya entrando a vectores, voy a hacer con la parte de validación de datos. Ya, entonces esto sí se trabaja haciendo como tú me dices, por ejemplo, acá si yo digo G, pues ya me da, ¿no? Error, porque no estoy validando. Tengo que decir que es prácticamente, pues, que me diga aquí error, ¿no? No es número, ¿no? O de alguna manera que no me permite y que me establezca ese elemento. Entonces, si digamos ya establecemos el manejo de validación, lo vamos a adelantar prácticamente, pero necesito establecer y darles bien el concepto de la librería. En tanto, justamente entramos con vectores y ahí es donde trabajo lo que es la validación de datos para que ustedes se enlacen con eso. Entonces, ese elemento quisiera que por favor un poquito me dejen en el tema de vectores, lo que es validación. Ya se puede, lo que yo te entiendo acá, por ejemplo, hago uno y si yo le digo H, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues me sale cualquier elemento, ¿no? No me dice prácticamente, obviamente me está aceptando como tal, pero no es correcto y bueno, como se dice, nuestro programa se va a hacer un bucle, se va a hacer un bug prácticamente. Ya, vamos a ver justamente entrando a vectores.
Ese tema yo le llevo en cadena de caracteres, pero voy a ver, bueno, estoy viendo que sí, digamos, estamos requiriendo con anticipación. Voy a enlazar lo que es el concepto de cadenas y voy a manejar con vectores. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a ver la parte, vale. Eso se llama validación de datos, por si acaso. Hasta aquí otra pregunta, chicos. Vamos a enlazar con las librerías también. Preguntas. Una pregunta, ¿es necesario usar el else en todos? Porque yo lo hice, pero lo estaba haciendo con puro ifs. Claro, por eso te decía, pueden resolver ustedes con condicionales simples. A un inicio les dije, así como que, así como esto, tú puedes hacer 9 preguntas, 9, ¿ya? 9. Por eso les decía, pueden hacer con condicionales simples. Si tú haces 9, porque creo que son 9, ¿no? A ver, desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 9. Haces 9 condicionales y ya está resuelto el ejercicio. Pero cuando vamos en el proceso de programación, yo tengo que ver cómo agilizar y evitar una de las preguntas. Cuando ustedes hacen una condicional más, procesa más, o sea, en otras palabras, tarda en procesar. ¿Cómo agilizo este algoritmo? ¿Cómo hago que sea más rápido? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Utilizo condicional anidado, que justamente es este, donde, si te fijas, la última pregunta por lógica ya no hago, donde digo, pues, es coordenada X, pues digo, y si no, entonces digo, pregunto, no está aquí, no está acá, no está acá, no está acá, entonces por lógica, pues está en la coordenada, y no estoy haciendo ya la pregunta, en este caso, de la última condicional. Entonces, por eso, porque se puede. Gracias. Se puede con simples, chicos. Por eso justamente ese momento les dije, se puede. No está mal, porque yo sé que cuando les damos en programación 1, por ejemplo, este ejercicio, me resuelven con simples, ¿no? Y bueno, yo no les digo está mal, está correcto, pero siempre les explico por qué, o sea, el por qué yo puedo utilizar una mirada, porque te procesa más rápido. Obviamente medio que me complico al utilizar llaves, me dicen, no, ese es uno de los elementos que tienen problemas en el uso de llavecitas en este tipo de estructura, ¿no? Entonces, esa es la razón, no porque digamos, no, yo quiero que utilicen siempre anidado, les digo, no porque uno establece, sino la razón es esa. Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, porque estamos repasando lo que es estructuras básicas para que ustedes ya manejen prácticamente en este lenguaje con estos ejemplos que tenemos. Hasta aquí alguna pregunta. Si no hay nada, pues podemos hacer con el segundo, que justamente vamos a manejar bucles. Vamos a hacer la parte de bucles. Me dicen si podemos continuar con el segundo ejemplo, chicos. ¿Se puede? Sí, ingeniera, está todo claro hasta el momento. Sí, muy bien. Vamos a venir entonces acá y vamos a establecer lo que es justamente ejemplo, eso para ver estableciendo prácticamente, porque estos bucles son los que vamos a establecer para el manejo ya de nuestras estructuras. Ejemplo de estructuras bucle, lo voy a colocar acá. Ya, vamos a plantear un ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a crear un proceso que vaya estableciendo este elemento y vamos a establecer acá, ¿no? ¿Ya? Bien. Ya se nos fue.
Bien, chicos, se nos ha ido, ¿no? Vamos a esperar que ingresen, por favor. Ajá. Están ingresando varios. Bien, estamos esperando. Eran un poquito más. Yo creo que van a ingresar. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a esperar que ingrese. Creo que ya estamos todos, ¿sí? Ahí estamos. ¿Sí? Estamos creando su proceso. Ya, justamente todo trabajando. Le digo voy. Ya, el nombre está que se llama nuestro subproceso. De esa manera vamos a trabajar todo lo que implica manejo en la estructura. ¿Ya? Entonces venimos acá. Y acá. Y el nombre. ¿Sí? No se preocupe. Vamos a dejar que ingrese. ¿Ya? Y bueno, ¿cuál es o cómo nos vamos a plantear prácticamente el problema? Están ingresando, vamos a dejar que ingrese. Muy bien. Bien, entonces tenemos acá y nos vamos a establecer un problema, ya, justamente en base a todo lo que ustedes han llevado. Entonces vamos a establecer acá vamos a decir realizar un algoritmo para introducir, ya, vamos a esperar que ingrese, para introducir en datos, en este caso vamos a estar para introducir dos elementos. Ya, vamos a establecer el nombre y estatura. De N estudiantes. Ya, estableciendo ahí prácticamente como elemento. Bueno, se requiere ya estableciendo acá, vamos a poner los puntitos, 1, esto vamos a hacer ahora, mostrar, vamos a decir, los datos ya de cada estudiante. Otro requerimiento, mostrar el promedio de edades. Tercer requerimiento, mostrar la mayor, vamos a establecer la mayor edad, vamos estableciendo, y la mayor y menor edad, directamente. Mayor y menor edad. Listo. ¿Sí? Ahora sí,
ustedes ya han hecho este tipo de algoritmos. Entonces, cuando hablamos prácticamente en este elemento de bucles, y nos dice realizar un algoritmo para introducir nombres y estaturas de n estudiantes, ya, entonces a nuestra cabeza se nos viene directamente el uso de enésimo, cuando siempre se les va enseñando esta estructura. N implica bucle, puede ser pues un while, puede ser un do while o puede ser un for directamente. Entonces son tres elementos que se van manejando también en lo que vamos a desarrollar con preferencia. En el tema, por ejemplo, de arrays, vamos a prácticamente manejar lo que es, bueno, en este caso el tercer bucle, que sería el bucle for. Entonces, bueno, ¿cómo establecemos? Pues vamos a ir resolviendo. Miren, cada subproceso es independiente prácticamente del desarrollo, prácticamente de nuestro menú. Bien, ¿con cuál de las estructuras trabajamos? Me dicen ustedes. ¿O cómo pensarían resolver este problema? No, analizando prácticamente. Con for. Ya con el for, entonces, ¿no? Ya, el for porque me permite establecer prácticamente, pues, ya tengo el límite. El enésimo valor yo voy a introducir por teclado. Entonces, según este problema, bueno, voy a utilizar una variable entera n que prácticamente va a establecer justamente para los n estudiantes, ¿sí? Bien, me dice, pues en este caso, que introduzca pues el nombre y la estatura. Entonces, bueno, ahora son dos diferentes variables, ¿no? Para la estatura basta un float, podríamos decir acá, ya, un float que le voy a decir estatura. Bien, luego establecemos justamente un string, ya, un string que justamente es para el nombre, ya, punto y coma. Listo, son tres tipos de datos que estamos estableciendo en nuestro algoritmo. Ya vamos a venir ahí. Entonces, bueno, ya tengo definido todos aquellos elementos, pero voy a ver si voy a necesitar para estos requerimientos, en este caso mostrar promedio, la edad y todo ese elemento, voy a requerir otras variables que las vamos a ir incrementando de acuerdo a lo que ustedes también me colaboren pues en el desarrollo de este algoritmo, porque con esto vamos a ir manejando muchos elementos. También podemos ver, acá puedo hacer un otro requerimiento. Como dice, mostrar datos de cada estudiante en estatura. Puedo hacer como elemento acá un cuarto requerimiento, ¿no? Por ejemplo, entre uno es mostrar cantidad de estudiantes. Alguien está ingresando. Vamos a establecer acá cantidad de estudiantes, ya, digamos, con estatura menor. Vamos a establecer menor, en este caso, sino menor a, vamos a establecer a 1.45, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, quiero ver cuántos son menores a 1.45 y mayores podemos decir, con 100 lo voy a hacer directamente acá, mayor igual a 1.45. Entonces necesito cuántos son menores que 1.45 y en este caso cuántos son mayores igual a 1.45. ¿Ya? Entonces ese otro elemento que podemos establecer acá. Como dijo su compañero, vamos a utilizar un bucle, justamente el for. Entonces lo primero que debo solicitar es la cantidad prácticamente de estudiantes que vamos a establecer para la carga de datos. Justamente ahora, acá es donde voy a explicar lo que se va a entender con array prácticamente. Entonces, los ejercicios que yo hago, por ejemplo, con los arrays, pues se pueden resolver también con bucles, otros me dicen. Pero hay un elemento que vamos a establecer acá.
Entonces, lo primero que solicito prácticamente es la cantidad, ¿no? Digo, introduzca, ¿sí? Cantidad de estudiantes, ¿sí? Estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿cuántos estudiantes voy estableciendo? Bueno, pedimos acá y decimos un 5. Entonces, mi variable es enésima, ¿no? Es la que vamos solicitando, la cantidad de estudiantes. En base a esa estructura, pues voy a utilizar un bucle, justamente el for. No varía nada entre los lenguajes que han llevado ustedes. Voy a declarar una variable contadora, que justamente le puedo llamar C, le puedo llamar N, o sea, estableciendo acá, digamos, C, que va a empezar, obviamente, estableciendo, vamos a empezar desde 1, ya este contador va a ser menor e igual al valor enésimo que estamos estableciendo y se va a ir incrementando porque es el que me va a decir 1, 2, 3, 4 prácticamente, ¿no? Estudiantes, acá vamos a establecer estudiantes, perfecto. Entonces acá y en su sintaxis es el mismo, ¿no? Declaro mi variable contadora que va a ir de 1, va a ser menor o igual al valor enésimo, va a ir hasta n como nos han enseñado en la estructura. Va de 1 hasta n, con incrementos de 1 en 1. Bueno, acá es donde voy a solicitar esos dos datos, ¿no? Internamente en el bucle voy pidiendo prácticamente los datos para, en este caso, nuestros estudiantes. Entre ellos, ¿cuál es el dato que estoy pidiendo? Prácticamente code, ya, digo, pues, introduzca, o si no, bueno, introduzca, sí. Introduzca nombre, ¿sí? Nombre, ¿ya? Yo le coloco esto para separarle, ¿no? De tal manera que pues, se note el nombre que estamos estableciendo. Bueno, acá puntito y coma, y vamos a pedir, ¿con qué comando? Con el sí, ¿no? Y bueno, nuestra variable nombre, ¿ya? Punto y coma, venimos acá y le decimos el otro elemento, code, vamos a establecer lo que es introduzca estatura, ya, estableciendo acá, y bueno, puntito y coma, y vamos a establecer, ya, justamente tenemos la variable estatura. Listo. Voy a ejecutar, ya, porque vamos a aprender algunos elementos. Como les digo, a medida que voy desarrollando, también voy enseñando algunos elementos. Ejecuto hasta acá, ya, y voy con la pregunta número 2, justamente. Dice, introduzca cantidad de estudiantes, ¿no? Le voy a decir 1, para justamente lo siguiente. Ya, nombre. Ya, entonces yo quiero, digamos, un nombre completo. Digamos, Hugo Pérez, digamos, ¿no? Entonces yo quiero acá Hugo Pérez, sí. Y se me hace un bug, ya. Ahora vamos a hacer un alto de esto y voy a volver a ejecutar para que comprendan, porque pues a medida que vamos tenemos que establecer un nombre y le digo Hugo y estatura 1.89. Aquí no tengo problema, ¿no? No tenemos ningún desfase, no tenemos. Entonces va la pregunta, ¿por qué se ha hecho un bug? Primero vamos a colocar estos elementos acá para que se borre y vamos a aquí, ¿ya? Para que se limpie la pantalla y todo eso. ¿Por qué se me ha hecho bug? Porque prácticamente el sin, ya, simplemente es para cadena de caracteres sin espacio, ya. Cuando yo utilizo simplemente el sin, entonces es sin espacio. Entonces no puedo hacer, qué sé yo, digamos, Hugo Pérez Mendoza, digamos, ¿no? Entonces, para una cadena de caracteres que contenga espacio, ya no puedo, simplemente es para una cadena, o sea, como que simplemente voy a colocar completo. Entonces, si yo digo acá, introduzca nombres y apellidos, así como que completo, ya no voy a poder,
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Prácticamente hay como elementos que nos sirven. Ya, le voy a mantener acá. Ya, sí, como comentario, siempre establezcan eso, ¿no? Pues hay comandos que me permiten establecer ese elemento. Agarrar una cadena de caracteres que contengan espacio también. Ya, entonces es justamente tenemos al get line. Ya, este es un comando que me permite agarrar una cadena de caracteres que incluyan pues espaciamiento. Entonces aquí simplemente decimos el sin, ya, y nuestra variable prácticamente, ¿no? Y establecemos acá nombre, ya, nuestra variable. Pero como va a entrar una cadena de caracteres, como va a ingresar una cadena de caracteres, entonces eso que implica, necesito limpiar el buffer de la memoria. Por tanto, este va con un elemento más que justamente es el sin.ignore, ¿ya? Esta línea de comando, ya, creo que alguien más está entrando, esta línea de comando me permite pues limpiar el buffer de la memoria para luego introducir una cadena de caracteres que va a contener espaciamiento. Es como limpiar el sig-ignore. Hace la limpieza del buffer, ¿no? Estableciendo acá, limpia buffer. Ya, ahora sí, vamos a ver de qué manera estableciendo algunos elementos. Voy con el 2, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, cantidad de estudiantes, uno solo. Nombre, entonces le digo Hugo Pérez, digamos, Sandoval, ¿ya? Sandoval. Y bueno, ahora recién me pide la estatura, ¿no? Estableciendo acá 1.56. ¿No? Y bueno, digamos, uno de los elementos que vamos manejando, y manejamos también bastante esto porque nosotros para la carga de datos y justamente para la parte de validación de datos manejamos cadenas de caracteres que me permitan validar muchos elementos, entre ellos justamente la parte ya de contener palabras, no solamente palabras, una cadena, sino cadenas que contengan espaciamiento. Entonces vamos manejando algunos elementos. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, si se me ha entendido el manejo, porque estoy complementando con algunas cositas ya anticipando. Preguntas hasta acá. ¿Ninguna? Me dicen, ninguna, sí me responden, chicos. Sí, sí, está todo claro. Bien. Todo claro, Inge. Muy bien. Ahora, bueno, ¿cómo empiezo a hacer los requerimientos? Primero, ¿cómo establezco pues la cantidad de estudiantes menores a 1.45 y mayores a 1.45? ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes para el requerimiento número 4 que nos dice de acá? ¿Qué hacemos? Ustedes me dicen. Poner un if ahí adentro. Ya, muy bien. Entonces acá vamos a preguntar, ¿no? Justamente vamos a establecer, entonces, preguntando acá si esta estatura, en este caso, es mayor o menor, en este caso, ¿no? Menor a 1.45. Bien, ¿qué hago acá? Estoy preguntando, ¿ahora qué hago? Se podría crear otra variable para contar. Perfecto, muy bien. Entonces ahí van haciendo las variables, ¿no? Entonces, donde va a ser la cantidad, en este caso voy a establecer cantidad, digamos, de estaturas. Vamos a establecer acá cantidad de estaturas mayores. El otro que se llama cantidad de estaturas menores, entonces aquí le voy a llamar otro mayores. Así. Cuando les han establecido también a ustedes, cuando hablamos de contadores y hablamos de sumadores, en todo lo que es programación nos han establecido que estos siempre se deben inicializar en un valor. Entonces estamos empezando estos dos elementos para los contadores de estaturas mayores y menores. Entonces digo, como alguien me dijo, ¿no? Si es menor a 45,
Entonces yo puedo establecer prácticamente y empezar a contar, contador de estaturas menores, en este caso pues incremento, ¿no? Hago el proceso de autoincrementador, empiezo a sumar, más 1, más 2, más 3, ¿ya? Entonces, pues, y si no, quiere decir que es prácticamente mayor. Entonces establecemos ahí directamente el else, ¿no? Ya no necesitamos preguntar si es mayor, directamente entonces digo contador de estaturas mayores, también incrementamos en. Entonces ya tenemos prácticamente estableciendo este elemento, ¿no? O sea, el requerimiento prácticamente del número 4. Ya, bueno, vamos a mostrar también los datos de los estudiantes. Vamos a ir con la opción número, prácticamente la opción número 1. Entonces, una vez que nosotros prácticamente aquí tenemos estos elementos, podemos ir mostrando, ¿no? Pues una vez que tengo acá, voy estableciendo, se puede crear un subproceso. Se puede crear un otro procedimiento donde pues me muestre y bueno, y retorne, ¿no? Pero tengo que enviar prácticamente estos dos elementos. Entonces, puedo crear, acá vamos a ir viendo de cómo manejo un otro subproceso, ¿ya? ¿De qué manera? Acá yo le puedo llamar mostrar o imprimir, por ejemplo, ¿no? Mostrar le puedo decir, ¿ya? Entonces, digo mostrar, porque ahí mismo podría mostrar, pero puedo crear para que ustedes vean cómo manejamos los subprocesos con envío de parámetros prácticamente. Y han llevado también ustedes. Entonces, ¿qué quiero que muestre? Simplemente para que vaya a imprimir y retorne nada más. Voy mandando estos dos elementos, que justamente es el nombre, ya, es la manera de manejar procesos con parámetros, y estoy mandando la estatura. Ahí. Este subproceso tiene que establecerse obviamente antes del proceso al cual estoy invocando, que implica acá adelante, acá tiene que estar. Entonces voy a copiar justamente esto de esta manera, ya, porque todo esto manejamos, por eso justamente estoy manejando todo este elemento. Vengo acá y le digo control C, ¿no? Venimos acá y le digo void, pero en este caso le voy a decir void, mostrando acá justamente las dos variables que estoy enviando. Entonces, este subproceso, como está recepcionando valores, pues no tiene que, puede ser el mismo nombre de la variable con la que va a recepcionar, pero debo especificar qué tipo de variables me están enviando. En este caso tengo que decir, es un string que me estás mandando y este es un float prácticamente. ¿Ya? Entonces, digo, dos variables que me estás mandando, es un string y es un float. Entonces aquí simplemente voy a mostrar, puede quedarse con el mismo nombre. Entonces yo puedo establecer acá prácticamente un code, ya. Vamos a establecer que ingrese su compañero, creo que estaba por ingresar, code. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a establecer. Ya, ¿no? Entonces, voy a enviar prácticamente un parámetro más acá. Justamente es el contador, para que me diga dato persona 1, dato persona 2, dato así. Entonces, un parámetro más voy a enviar acá, que justamente es el contadorcito. ¿Ya? Entonces, ese parámetro, eso es para lo siguiente, justamente para determinar, acá voy a decir, me estás mandando uno más, y bueno, en este caso, comita, le voy a decir, es un entero y le voy a llamar C también. Entonces, ese con el objetivo de establecer lo siguiente. Entonces, digo datos, persona, ¿ya? Persona. En este caso, le voy a decir, voy a poner un guioncito, ya estableciendo ahí de qué persona es. Justamente nos va a mostrar de la persona, justamente C, que es la persona 1, dependiendo del contador. Y aquí voy a hacer un salto de línea, ENDL. ¿Ya? Entonces yo quiero una salida de que me vaya mostrando. Pero antes,
no sabemos si vamos a tener algunos resultados, yo quiero hacer primero un salto de línea. Entonces, para el salto de línea digo ENDE, ¿sí? Estableciendo ahí ENDE, ¿sí? Nada más. Salto de línea y va a salir prácticamente este encabezado. Entonces, ¿qué datos necesito? Entonces digo code, ¿sí? Estableciendo acá, vamos a hacer una salida donde nos diga pues el nombre, ¿no? El nombre y que nos vaya saliendo acá prácticamente el nombre, ya. Entonces, ¿en qué variable? En la variable justamente nombre, así, punto y coma. Hacemos un pequeño salto para que mostremos la estatura. Entonces, END, ya. Luego, pues vamos a tener acá code. Establecemos acá, le vamos a decir estatura. Entonces, dos puntitos y vamos a establecer acá. Para cada uno nos va mostrando prácticamente. Luego vamos a establecer acá la variable que es justamente estatura. ¿Ya? Nuestra variable es estatura. ¿Ya? Y bueno, igual vamos a hacer un pequeño espaciamiento, ya, estableciendo un salto de línea. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues nosotros establecemos acá que podemos hacer un tabuladorcito, o con Gotoxi podemos establecer ya prácticamente la ubicación o posición donde quiero en la pantalla. Entonces estoy creando un subproceso que una vez recepcionado los datos acá y dice anda a mostrar, ¿verdad? Entonces cada que haga va a mostrar, va a mostrar, va a mostrar. Entonces hemos creado un otro subproceso que se puede desarrollar de esa manera, enviando los parámetros para que me vaya mostrando hasta acá. Ya vamos a hacer la prueba hasta aquí. Sabemos que ya tenemos los contadores, eso todavía no estamos estableciendo. Ya tengo acá 2, ya la cantidad, un solo estudiante, ya nombre igual, a ver, Gaby Martínez, le vamos a establecer acá Martínez, digamos Morales, ya vamos a establecer acá. Estatura 1.56, digamos, ¿sí? Listo, ahí está. ¿No? Entonces, ¿dónde está yendo? Justamente a su proceso. Y si son más personas, pues prácticamente vamos a ir llenando y nos va a mostrar. Cada que establezcamos, nos va a ir mostrando todos los elementos. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces, hasta acá ya tenemos este requerimiento, que justamente es el primero, el de mostrar cada dato del estudiante, ¿no? Mostrar los datos del estudiante. Bien, ¿cómo saco el promedio? Ya hicimos la cantidad de mayores y menores. ¿Cómo saco el promedio? ¿Cómo sacamos el promedio de las estaturas de todos estos estudiantes? Sumando todas las estaturas y dividiéndolo entre la cantidad Exacto, de estudiantes. Exacto. Necesitamos una variable sumadora, que justamente va a ser, como va a sumar decimales, pues entonces necesitamos una variable suma, puede ser suma estaturas, ya que como es un sumador, empieza en 0, ¿no? Lo primero. Entonces, ¿dónde voy a sumar? Puede ser acá. Apenas hagamos prácticamente, pues establecemos lo que es la suma de estaturas, que va a ser igual justamente a la suma de estaturas más cada estatura que vayamos estableciendo, ¿sí? Entonces, ese es uno de los elementos. Entonces, hasta acá yo estoy haciendo la sumatoria, donde dentro del bucle, ¿no? Dentro del bucle sumamos, dentro del bucle clasificamos. Entonces, es un elemento que siempre se les repite cuando se les va enseñando bucles, ¿no? Donde decimos, no puedes sumar acá afuera porque ya has terminado de introducir datos, no puedes contar afuera porque pues acá es donde introducir los datos. Entonces, acá ya podemos obtener nuestra variable promedio. ¿Qué implica? Yo tengo que crearme una variable promedio justamente para sacar lo que
dijo su compañero, ¿no? Entonces, recién puedo obtener el promedio si no voy sumando. Entonces, acá nosotros decimos el promedio va a ser igual a esa sumatoria, ya, suma de estaturas, ya dividido entre la cantidad de alumnos que nosotros hemos establecido. La cantidad de alumnos es el valor enésimo que hemos introducido por teclado. Con esto ya tenemos el promedio, simplemente ahora es mostrar para, pues, ya tenemos tres variables por mostrar, ¿no? Tenemos justamente cantidad menores a 45, mayores, ya tenemos el promedio. Vayan pensando, ¿sí? ¿Cómo obtengo el mayor y el menor de las edades? ¿Ya? Entonces voy colocando acá simplemente esos mensajes, ¿no? ¿Cómo sacamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo obtengo al mayor y al menor? Acá voy a sacar, bueno, vamos a decir la cantidad de estudiantes, voy a empezar, menores a 1.45 es, vamos a decir, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a establecer un signo. ¿Cómo obtengo? Me van diciendo ustedes. Y vamos a tener la cantidad de estudiantes menores. Ahí estamos haciendo el conteo ND. ¿Sí? Perfecto. Entonces venimos acá y lo mismo vamos a hacer para los mayores. Y de la misma manera vamos a sacar el promedio. Entonces digo, la cantidad de estudiantes, en este caso mayores a 45, esto se establece en la variable mayor, ¿verdad? Y finalmente vamos a decir el promedio, ¿no? El promedio de estatura, vamos a establecer acá, vamos a cambiar el promedio de esta estatura es, y bueno, vamos a establecer acá y vamos a tener justamente a nuestra variable promedio. Muy bien, hasta ahí ya tenemos todo, ya tenemos mayor, menor, tenemos mostrado todo ese elemento, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos este otro requerimiento? ¿Cómo obtengo al mayor y al menor, jóvenes? Podrías ¿Cómo? ser con un for que recorra todas las estaturas y las compare adentro con un if. Aquí está, pero ahí tenemos el for, porque introduce y puedes obtener. ¿Y cómo comparamos? Porque este tema de mayor menor, por si acaso, se maneja en los temas que vayamos a hacer. Por eso estoy tomando elementos que, bueno, nos va a servir bastante. A ver, su compañero dice, en un for ya tenemos el for, vamos a ir comparando, pero ¿con qué comparo? Y podemos crear una nueva variable y el primer dato que ingresemos que lo tome como ejemplo, luego vaya comparando con los siguientes datos que vayamos ingresando. Vamos a ir, como estamos hablando de estaturas, entonces aquí voy a crear una variable, pues justamente le voy a decir que se llame el mayor, ya, así que se llama mayor. ¿Cuánto sería su valor de este? Y digamos para nuestro menor, ¿con qué valores empezaría? Para que se vayan comparando. Estamos hablando de la edad, ¿no? Estatura. Ah. Estatura. Porque queremos hallar la mayor estatura y la menor estatura. ¿O hemos puesto edad? Ahí no me acuerdo. ¡Ah! Perdón. Leí que decía edad. Gracias, estatura. Yo sigo con edad, ¿no? Porque no tenemos edad, chicos. Gracias. Lo que queremos hallar la mayor y menor estatura. Perdón. Ahora sí, ¿cómo hay? Ahora sí. ¿Cómo hallamos, chicos? Y si empieza con 0 y después se le va asignando los valores. Ya, ¿cuál empezaría con 0? ¿Cuál? ¿O los dos van a empezar con 0? Yo creo que ambos.
Y cuando recién se empiezan a introducir los valores, ahí recién tendríamos un valor para darle. Ya, no está mal. ¿Qué dicen el resto? Sí tienen que tener valores. Ya, yo por ejemplo en esta parte, en programación, bueno, hacemos esto con los chicos, ¿no? Estos son problemas que tienen que encontrar mayor estatura, sueldo, va a depender. Ya esta parte lo que yo establezco es lo siguiente, para nuestro caso, ya, son dos variables. Y justamente lo que ustedes están diciendo, tenemos que hacer una comparación con el valor introducido. Yo les digo, depende del algoritmo, chicos, les digo, si habla de estaturas, tenemos que ver dos valores extremos, ya, en caso real. Lo mínimo que una persona puede tener en estatura. Entonces les digo, pues no podemos decir cero, ¿verdad? Entonces lo que les digo, la variable mayor, y esta variable mayor debe obtener, en este caso, un valor mínimo. Y la variable menor tiene que empezar con un valor máximo. Entonces, valor extremo, nadie tiene una estatura de cero. Nadie, siempre tenemos una pequeña estatura, es que como que extremo. Y el menor tiene que tener un valor máximo, hablando del algoritmo, estamos hablando de estaturas. Nadie llega a 3 metros. Pues sí. Entonces, esos son los valores iniciales, porque vamos a colocar 1.1, 1.2, pero nadie llega hasta 3. Si coloca, pone 5, pero pues eso te va a ayudar para inicializar. Si te hablan de edades, por ejemplo, pues si gustas, me dice edad 0, pero los recién nacidos tienen AP, entonces empezar con -1. Nadie tiene -1. Y este valor empiezas con, qué sé yo, 300, 200, porque nadie vamos a llegar a esa edad. Y en base a eso hacen lo que ustedes me han dicho, empezamos a hacer la comparación. Este proceso con estructuras array se nos va a simplificar porque vamos a manejar este elemento. Les voy a decir, hay en el mayor y el menor del conjunto que vayamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio que vamos trabajando. ¿Por qué le doy 0 y por qué le doy 3? Depende del algoritmo. El algoritmo del cual yo necesito hallar el mayor y el menor. Y justamente en base a estas dos variables que alguien dijo, pues tenemos que empezar a desarrollar prácticamente pues la condicional, ¿no? Entonces empezamos a encontrar al mayor y al menor. Justamente nuestra pregunta va a ser si en este caso la estatura, en este caso que tenemos, si esta estatura es mayor al MAI, el mayor en que está empezando, en 0, ¿no ves? Entonces siempre va a ser mayor que ese 0. Entonces, ¿qué ocurre? Esta variable mayor tiene que agarrar ese valor de esa estatura, o sea, tiene que cambiarse, tiene que solaparse. Y vamos a establecer acá y va a ser igual a la estatura que estamos introduciendo. ¿Sí? Entonces, cada que encuentre un mayor, esta variable mayor va a cambiar. La próxima ya no va a ser 0, va a ser la estatura inicial con la que, digamos, hemos empezado. Entonces, ahora se va a comparar con la nueva estatura introducida y el valor del mayor que ya ha cambiado de valor. Y así, hasta encontrar el mayor. De la misma manera, establecemos prácticamente para el menor, son condicionales simples. Preguntamos si esta estatura, en este caso, es menor al menor, ¿no? Como que, pues como les digo, el menor es 3 y nuestras estaturas no van a pasar, ¿no? De 1,80, 1,90 hasta 2 metros. ¿No? Entonces siempre va ya, como se dice, solaparse este valor. Y de la misma manera decimos el menor va a ser igual a la estatura, ya sabiendo que pues el valor que hemos introducido es menor que al que hemos asignado inicialmente. Y con estos dos algoritmos hallamos prácticamente pues el mayor y el menor de un conjunto de datos, porque cuando ya manejamos bucles, ya les dije, digamos, les decimos, ¿no? En programación empezamos a manejar ya lo que es volumen de información.
porque decimos n datos, entonces n datos procesamos, entonces ya es un conjunto de datos de los cuales tú puedes hacer ya muchas cosas, sacar promedios, hacer el conteo, puedes sacar el mayor, el menor, entonces ya es un conjunto de datos de los cuales puedes hacer y procesar muchos elementos. Entonces, de esta manera nosotros hallamos al mayor y al menor prácticamente en ese conjunto en base al criterio que ustedes nos han dado. Entonces, el inicializar depende del algoritmo, ¿no? Yo por lo menos les digo eso, ¿no? Va a depender mucho con qué algoritmo, de qué tienes que encontrar al mayor y al menor. Y con esto hemos hallado prácticamente los elementos, pero a mí me gustaría mucho que salga su nombre más, pues ¿qué hago? Porque aquí simplemente me va a decir el mayor es uno, digamos, 1,90 y el menor es 1,20, por ejemplo. Pero quiero su nombre más, que me diga, pues el mayor es Carmen, el menor es Juan o el mayor es Juan. Así. ¿Qué haría para establecer su nombre más? Porque quiero que me muestre su nombre más. ¿Cómo es, chicos? ¿Qué hago? ¿Dónde están? A ver, no duerman. Y si se hace un pequeño subproceso, Ya, podemos manejar auxiliares, ¿no? Por ejemplo, yo digo un nombre 1 para el menor. Puedo establecer nombre para el menor acá. Es un string y nombre para el mayor. Son dos auxiliares. Entonces, el momento que yo digo es menor o es mayor, estableciendo acá prácticamente en la selección, ya, entonces vamos a establecer, basta que tenga más de una instrucción, ya sabemos que tenemos que establecer acá, ¿no? Entonces estoy filtrando al mayor, pero también debo filtrar en este caso el nombre para, en este caso para el mayor, perdón, no sé cómo, pero se me va, el nombre para el mayor, ya va a ser justamente pues al nombre que estamos introduciendo. Entonces ahí también cogemos prácticamente pues lo mismo, ¿no? En ese momento establecemos acá, ¿no? Entonces venimos aquí y bueno, y aquí tenemos justamente al nombre del menor que va a ser igual a, en este caso, al nombre. Y con esto pues podemos coger y establecer nombres, no sé, dependiendo qué datos más les establece, de tal manera tener todos los datos completos en cuanto al dato de filtro que nos están pidiendo, hallar el mayor, hallar el menor. Y con esto pues logramos obtener. Esta es la forma de programar en C, tomando en cuenta todas las estructuras, manejo de elementos. Este programa me sirve para lo siguiente. Mire, cuando yo voy ejecutando, voy a ejecutar acá, vamos a mostrar al mayor y al menor también. Ya, vamos a establecer acá y le vamos a decir code. En este caso le vamos a decir el nombre directamente, justamente del mayor, ya, nombre, vamos a establecer acá, nombre del mayor, vamos a decir ahí su nombre, digamos Ana o Juan, lo que vayamos a colocar acá, vamos a decir acá tiene la mayor estatura, ya, la mayor estatura con, y vamos a establecer ahí un espacio y mostramos prácticamente pues el valor justamente de su estatura. Ahí y hacemos un salto de línea, ya. Entonces de la misma manera vamos a hacer para el menor, no sabiendo que voy a trabajar con dos datos, ya. Entonces acá, muy bien, ahí creo que se me fue, vamos a establecer ahí, ya. Entonces es similar a lo que ustedes van programando por si acaso, ya, por eso es que estoy haciendo con ejemplos. Acá va a ser el menor, ya. Muy bien, vamos a ejecutar y vamos a, porque esto ya me sirve para entrar justamente a estructuras tipo array.
Entonces hago el número 2, ya, cantidad de estudiantes voy a decir 2. Nombre, digamos, Juan Solís, ya, establezco estatura 1.89. Ya, bueno, y ahí me muestra y ya me pide, ahí por ejemplo vamos a hacer un salto de línea, datos de la segunda persona. Ya establecemos, digamos, le voy a decir Jorge Méndez, ya, bueno, su estatura 1.56, digamos, ¿no? Estableciendo acá 1.56, perfecto, y ahí justamente me da sus datos y me dice, ¿no? Cantidad de menores es 0, si vemos, ninguno tiene 1.45, el resto establecemos, si son 2, el promedio de los dos es ese valor, nos muestra el mayor y nos muestra el menor, ¿no? Todo el resultado que nosotros hemos solicitado. Bien, el momento que yo he cargado los datos prácticamente del primer elemento en estas variables que es nombre y estatura, ¿ya? He mostrado dato y he solicitado los datos del segundo, ¿ya? Estas variables son simples. ¿Por qué se llaman simples? ¿Ya? Justamente son simples porque solamente almacenan un solo tipo de dato. ¿Ya? Apenas cargo la estatura, pues va a la memoria y cuando ya pido para la segunda persona se solapa el dato, entonces siempre yo les pregunto en este caso, estas variables cuando termine el bucle, estatura y nombre que estamos manejando, cuando termine el bucle, su valor es, en este caso, para nuestro ejemplo, el último dato cargado. El dato que tienen esas variables es Juan Solís y 1.89. Los anteriores ya no los tengo, los he perdido. Porque para este tipo de elementos con bucles yo tengo que pues, procesar para poder tener. Entonces, a esto nosotros llamamos, lo que estoy mostrando, son variables simples. ¿Por qué llamamos simple? Porque pues, solamente almacena un dato. Los anteriores no me las puede almacenar, no puedo decir, a ver, veremos el dato, en este caso de Juan Solís, ya no puedo, porque cargo, muestro, y bueno, ya hago todo el procesamiento. Entonces, todo lo que han trabajado ustedes hasta el momento, pues en este caso, en el manejo de datos y todo eso, han manejado, ¿sí? Se llaman, pues, variables simples, por si acaso. Porque entra este concepto de variable simple no en el uso del desarrollo del algoritmo, pero entra como concepto ya entrando a RAI. Y me sirve mucho porque para que comprendan ustedes que la estructura que vamos a empezar desde la próxima clase a manejar, que son estructuras array, tienen la capacidad de almacenar pues, un conjunto de datos. En la memoria, si yo he cargado 5 datos, los 5 van a estar en la memoria. ¿Ya? Entonces, en cambio aquí se queda con uno solo. Ese es el objetivo de generar estos algoritmos y estas tareas, viendo, además, ya mostrándoles cómo se va manejando la parte de programación en C++. Hasta aquí, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Esto voy a llevar a documento y como siempre voy a mandarles para que ustedes lo revisen y lo analicen prácticamente todo. Si tienen alguna pregunta, la próxima clase ya entramos prácticamente a estructuras array. Pero ya tenemos práctica de esto, por si acaso. Son algoritmos que lo van a desarrollar en C++, ya plasmados prácticamente en un foro. Ya vamos a ir acá, vamos estableciendo acá, primero les voy a mandar. ¿Dónde estamos, chicos? Aquí estamos, ¿no? Les voy a mandar esto en documento, también voy a subir. Ahora sí, no sé cómo les ha ido en asistencia. Vamos a entrar acá. Hasta aquí alguna pregunta, consulta, jóvenes. Espero que esté claro la forma como vamos a manejar la parte de programación y comprendiendo que el día de hoy hemos manejado prácticamente variables simples. ¿Sí? Variables simples. Bien, voy arreglando acá. Está María Cristina, ¿sí? Está Benjamín. Bien, ahora, por favor, anótense porque ya vamos a terminar nuestra clase, creo que ya estamos sobre la hora.
ya estableciendo lo siguiente: voy a emparejar para los foros. ¿Eso qué implica? Fabricio con Ana María Cristina pues tienen que hacer el comentario de sus foros. Ya aquí no voy a hacer selección simplemente en base a esta lista. ¿Qué implica? Pues en los foros pues María tiene que entrar al de Sebastián y en este caso ver el código y hacer un comentario si es digamos correcto, si le gusta el algoritmo. Lo mismo Fabricio. Entonces acá vamos a trabajar Fabricio María prácticamente. Luego Benjamín con Eric, que va a ser la segunda pareja. Luego Jaco con Alexander, que sería la tercera pareja, que estoy arreglando acá. Tenemos a Oscar con Limber, que sería la siguiente pareja. Luego tengo a Marco, anótense por si acaso, con Lian, porque eso califico. Elian no está. Entonces, yo, por ejemplo, a Elian voy a esperar que, pues no sé si va a asistir a nuestras clases, pues vamos a esperar que él establezca su pareja. Entonces, Marco, tú trabajarías con Jonathan, que está presente actualmente, ¿ya? Luego, Juan Alberto con Gabriela, que sería la siguiente pareja. Luego tenemos a Ángel con Armando, que sería la siguiente pareja. Lo mismo va a ocurrir aquí con Henry Huanca con Dori, que no está. Ya, y si está, me dicen en este momento, por si acaso. Entonces, pues en este caso tenemos a Ángel con Armando, ¿sí? No sé si estoy correcto. Carlos con Rosy Guaita, prácticamente acá en los foros. Tenemos acá, tampoco está, no sé si está Henry Ibáñez, ya estoy poniendo falta. Entonces tendríamos la otra pareja, Jonathan con Fernando. La siguiente sería Brian con Alejandro, ya en base a esto. Luego tengo a José Machaca, ya José Machaca, bueno, vamos a estar, vas a ver con quién está porque tenemos falta, porque eso también calificamos por si acaso. José Machaca con Harold, por favor, la siguiente pareja. José Miguel con Agustín, ya. Luego tenemos a Mateo con Javier, ya, estableciendo acá. A Ever Gary, pues no está aquí Víctor. Ever Gary establecemos con Juan Francisco. Diego con prácticamente con Giselle, ya. Luego tenemos acá Josué Santos con Juan Valle, tienen que anotarse porque yo voy a ir analizando. Brian, en base a esta lista, con José Daniel, y Antonio Vera con Nicolás, ya hacen la parte de comentario. Y estoy mandando en el foro un conjunto de problemas que se van a basar prácticamente en nuestro libro base, ya el libro base de estructura de datos, que se va a generar en base a algoritmos que les va a pedir en bucles y todo ese elemento. Ya, si tienen alguna duda, ¿para cuándo es la práctica? Es para el próximo miércoles. Así es que el lunes me pueden preguntar si tienen alguna duda en base a esta estructura, ya manejando lo que es subprocesos y manejando menús. Hasta aquí alguna pregunta. Un gusto, chicos, de estar con ustedes. Tal vez ya les estoy un poquito retrasando en la otra materia. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, que les vaya muy bien. Tienen alguna consulta, pues me dicen también en el chat. ¿Alguna consulta, jóvenes? Dije, yo sí, una pregunta. ¿La tarea es lo que hice, desarrollo y aplicación de algoritmos? Sí, justamente estableciendo acá en, creo que ya lo puse, no, vamos a ver, vamos a ver, ojalá esté acá. Y si no, va a ser un foro, es un foro, ya no va a ser, no es tarea como tal, es un forito, vamos a ver acá. Vamos a ver acá, ¿dónde estamos? Unidad, estableciendo ya la unidad 1. Va a ser un forito que enseguida voy generando, no sé, actividades que debe realizar el estudiante. No, no está, porque es por si acaso, es de la unidad 1, seguimos en justamente estructuras básicas. Entonces acá van a hacer un forito, enseguida voy a mandar, no está ninguna habilidad. Seguramente acá no ven nada todavía ustedes, ¿no ven? Entonces acá va a estar en actividades que realiza el estudiante, foro, entonces donde van a decir desarrollar los algoritmos de este texto del que manejamos y ustedes los tienen, es de la Unifrance, justamente nuestro libro de la Unifrance, y voy a mencionar prácticamente la página, qué ejercicios de este libro por si acaso, tienen ustedes.
Entonces, de este libro son ejercicios que tienen que resolver para pues, ver cómo les está yendo con lo que es el manejo de las sentencias en C++. No va a ser mucho, van a ser unos 5 ejercicios, no es un montón por si acaso, 4 ejercicios nada más. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más, chicos? Preguntas. ¿Eso hasta cuándo dijo que era? Del miércoles de la próxima semana. Ya, ok, Sí, gracias. sí. Voy a generar enseguida el foro. Es que a veces no sabemos hasta dónde vamos a avanzar. Es un forito que van a hacer. ¿Ya? Enseguida. Ya preparo enseguida el forito. Muy bien, chicos, que tengan buen día. Se cuidan y espero que practiquen, por favor. Ya les he mandado prácticamente en el WhatsApp todo el código trabajado. Vean, analicen, hagan todo ese elemento, porque de esa manera es todo lo parte de programación, manejando procesos, subprocesos y todo ese elemento. Si tienen duda, la próxima clase a inicio me tienen que decir, por favor, ingrese al anterior código y me pueden explicar este elemento. Entonces es donde ustedes tienen que inicialmente decirme cuál es la duda que tienen. ¿Ya? Muy bien, chicos, vayan a su otra clase, no les perjudico porque me van a jalar de la oreja. Que tengan bonito día y nos vemos el día lunes. Que les vaya un buen fin de semana, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao, chicos. Chao. Hasta luego.